Muy buenas tardes a mi programa Hablando con Gachi Rojo. Hoy estoy vestida como si estuviera en un palco. ¿Por qué? Porque voy a estar hoy en un palco de la ópera. Vamos a hablar de la ópera y sobre todo la ópera en Las Palmas de Gran Canaria. Ese es un mundo que mucha gente no conoce. Entonces hoy mi programa va a ser que nos acerquemos a los entresijos. ¿Qué es lo que pasa cuando va a subir el telón? Todo lo que pasa antes. Y como no, tengo a una invitada especial y que además que quiero mucho. Laura Navarro, jefa de producción y escenario del Teatro Pérez Galdós en las temporadas de ópera. Laura, encantada de estar conmigo esta tarde. Encantada de estar aquí contigo, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Pues para mí un gusto y vamos a navegar juntas un poquito por la historia de la ópera. Perfecto. Vamos a empezar con ACO. ¿ACO qué es? ¿Asociación? ACO es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en 1967, hace unos cuantos añitos ya. En aquel año un grupo de amigos aficionados a la ópera se unieron, trabajaron apoyos institucionales del Cabildo Insular de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y en esa fecha se creó la primera junta directiva encabezada por don Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande. Y ahí empezó Amigos Canarios de la Ópera. O sea que damos las gracias a esos medios locos que se atrevieron a decir, vamos a hacer ópera. Exactamente. ¡Qué riesgo! Apasionados de la ópera, les encantaba y tomaron la decisión de formar la primera junta directiva. ¡Qué bueno! Y ahora, qué número de temporada vamos? 56, si no estoy equivocada, estamos en la temporada 56. ¡Qué maravilla! Y nunca hubo un parón, o sea, fue continuo. Sí, siempre ha sido continuo, nunca ha habido ningún parón. Y además, por lo que yo sé, empezaron con ¿cuánto? 1 o 2 funciones, ¿no? Y se fue incrementando. La verdad es que no sé exactamente, pero creo que sí, que fueron cada vez progresivamente aumentando el número de funciones. Antiguamente se hacían las funciones además muy seguidas, es decir, se cambiaba de título, no era como ahora que estábamos 3 semanas ensayando o 2 semanas ensayando y luego 1 semana de funciones, sino había tiempos más cortos. Ajá. Y se hacían títulos más seguidos con menos tiempo de ensayo. Claro. Era totalmente diferente. Poco a poco pues fue avanzando todo lo que es toda la característica técnica que hay actualmente. En aquella época no la había, ¿no? De eso vamos a hablar, claro, porque estamos hablando que hace 40, 50 años eso era, todo a pulso, ¿no? Exacto. Me imagino, toda una historia. Y Laura, una pregunta, explica aquí, ¿cuántos departamentos hay? Es decir, en una ópera depende vestuario, zapatería, es decir, ¿cómo se conforma todo eso dentro de un teatro? ¿Cómo lo puedes controlar tú, dirigirlo? A ver, antes de llegar al teatro hay un trabajo previo dentro de la sede de Amigos Canarios de la Ópera. Hay un trabajo de oficina muy importante encabezado por nuestro director artístico Ulises Jaén, y luego está el departamento artístico, el departamento de producción y administración. Entonces, esos 3 departamentos, entre los 3 organizamos lo que es la temporada de ópera, desde que nos dicen los títulos que vamos a poner ese año, desde empezar con qué escenografía se va a traer, qué producción se va a traer, con qué vestuario vamos a contar, vamos a hacer una nueva producción, se va a construir aquí, va a venir de fuera, alquiler de partituras, fechas con la orquesta, o sea, absolutamente todo se hace inicialmente desde la oficina. Luego ya una vez llega la temporada es cuando ponemos en pie los espectáculos. Una vez llegamos al teatro, pues está el equipo de maquinaria, imprescindible para montar los decorados. Claro. El atresista, imprescindible también para todos esos elementos que los artistas llevan en mano, atrezo grande tipo muebles, mobiliario, o atrezo pequeño, rosario, una cruz, un cuchillo, o sea, todo lo que llevan los artistas, que tú los ves entrar en el escenario y tú dices, pues, ¿y todo esto de dónde sale? Pues hay un señor que vigila que en todo momento el artista no se olvide de entrar el elemento que corresponde a su papel. Claro, claro. Y a todo esto, por ejemplo, cuando como jefa de escenario, ese peso que tienes desde un primer momento, decir, bueno, antes que suba el telón, tener todo controlado. Bueno, me imagino, Laura, que es un estrés que cuando terminará la ópera dirás, bueno, ya está, ¿no? Ya pasó. Bueno, ya son muchos años y ya estoy acostumbrada. ¿Cuántos años?
Pues en 1993 entré por primera vez en el Teatro Pérez Galdós, antes de la Reforma, otra época. Yo no tenía ni idea lo que era la ópera. Yo estudié la carrera de piano, supuestamente iba para profesora, y mi profesora me dijo, era la pianista del coro en aquella época, me dijo, mira, ha quedado libre un puesto de maestra de luces. Y yo decía, ¿maestra de luces? ¿Y eso qué es? Bueno, maestra de luces, yo siempre he sido un poco atrevida, pues le dije, bueno, pues vamos a ver lo que es. Yo entré en aquel teatro y para mí fue un mundo que me atrapó desde el primer momento. Yo tenía que ir, pues, el tiempo que era necesario para la grabación de luces y yo apuntarlas en la partitura, claro, para luego poderlas ejecutar en la función. ¿Te acuerdas tu primera ópera? Nabucco. Nabucco, bueno, una señora ópera. Con Nabucco, sí. Claro. Y bueno, yo estaba todo el día allí, porque me interesaba muchísimo, no había los avances técnicos que hay ahora. Ahora, por ejemplo, para dirigir focos tienes la Jenny, que es esa especie de grúa que sube, claro, automática. En aquel momento no, era una escalera enorme que veías a los técnicos que iban corriendo con la escalera para acá. En los cambios, ¿no? No, cuando estaban dirigiendo para grabar luces, ajá, y todo aquello, ¿no? Claro. Entonces, poco eternos, ensayos eternos, ¿no? Eternos, entonces, claro, nada, poco a poco pues me fui involucrando, yo vi que me gustaba muchísimo aquello, hasta que yo, que soy muy cabezota, pues, porque además aquello en aquella época no se estudiaba, no es como ahora que está el ciclo superior, para espectáculos audiovisuales de realización, eso se estudia hoy en día, en aquella época no. Entonces eso era coger tablas a base, claro, de rodaje. Exacto, a base de rodaje. Claro. Y bueno, pues muy contenta, y poco a poco pues aprendí desde cero, y poco a poco pues he ido hasta día de hoy. Claro, qué interesante, claro, porque mucha gente dice, bueno, claro, la ópera sí sale el director de orquesta, se aplaude, se levanta y está todo hecho. Sí. Pero hay un trabajo previo muy importante. Sí, hay un trabajo en funciones, por ejemplo, lo que me preguntaste, para que todo esté a punto antes de empezar las funciones, pues normalmente entramos entre 2 y 3 horas antes de la función, entonces pues la maquinaria se pone la pasada del espectáculo, se mira que todo está ok, asimismo los técnicos de iluminación hacen una comprobación de que todo funciona, tanto a nivel, si hay proyecciones, a nivel de iluminación, sastrería lo mismo, hace los últimos retoques, planchado de trajes, bajarlos a los camerinos, peluquería y maquillaje, pues ocupándose de los solistas, ocupándose del coro, o sea que es un entresijo, claro, muy, claro, que podría parecer muy estresante, lo es, por un lado, pero por otro lado ya es costumbre y es, no sé, es una sensación. Pero pues, yo creo que habrá óperas como más complicadas que otras, sí, ¿no? Por el volumen de gente, ¿no? Cuando tienes coro, sí, ballet, figuración, claro, estamos hablando que tienes ese peso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte, porque me lo han permitido, de estar en un preensayo general de la última ópera que se ha hecho. Me lo has permitido tú gentilmente, y vamos a invitar aquí a los televidentes para que vean un poquito las declaraciones de artistas que me han comentado qué se vive dentro de la ópera antes de un ensayo. Vamos a verlo. Pues nos han dejado pasar a los ensayos del Teatro Pérez Galdós. Estamos en el pregeneral de la ópera La Gioconda, con lo cual los invito a pasear por dentro de lo que sucede en una ópera, que es lo que nosotros no vemos como público. Vamos allá. Zera, piacere, parliamo in italiano, il signor italiano, pero hablamos porque gentilmente nos ha recibido y es el director de escena y regista, o sea que es el capo dell'escena, el propio jefe de la escena. Diciamo sì, dovrebbero fare quello che dico io, diciamo. Está diciendo que tienen que hacer el resto lo que dice él. È molta responsabilità. Sì. A parte scherzi, sì, perché l'opera è molto complicata. Muy complicada, es una ópera complicada. Molto grande, con tante parti principali importanti e tante vocalità molto importanti che devono essere anche lasciate, diciamo, comode per cantare. Perché vocalmente è un'opera molto difficile, forse una delle più difficili della seconda metà dell'Ottocento. Certo, dice que como es una ópera difícil de cantar, tiene que hacer un movimiento escénico cómodo para que estén cómodos los cantantes y puedan atacar estas áreas difficili. Molto difficili. Molto difficili. Sì. È vero
che la opera, come dicono tutta la gente, che sempre deve morire un'opera. Diciamo, mediamente muore sempre qualcuno. Dice que si generalmente, porque yo le digo, la gente dice, ¿por qué en la ópera siempre tiene que morir alguien? Dice, bueno... Di solito muore quello più antipatico. Generalmente muere el antipático. In questo caso è un po' diverso. Esto es diferente. Muore Gioconda, che non è antipatica, è una donna molto interessante invece. Pero bueno. Però è così, è andata anche Debe morir en escena. Sí, muere en escena, purtroppo si uccide da sola. Sí. Mamma mía, pues nada, nos está contando que se suicida en escena y bueno, ahora mismo estoy con Simón Orfila, el malo de la Gioconda, bajo extraordinario. Simón, gracias por dedicarme estos 5 minutos. Encantado de la vida. Pues cuéntame cómo son los minutos previos para ti a una función. Bueno, a mí me gusta mucho dar vueltas por el teatro, ver un poco, a visitar a los colegas y que se me pase el tiempo rápido. No soy de los que se queda en camerino encerrado, eso si acaso 5 minutos antes. Pero... Y vocalizas, lógicamente. Sí, ya en el hotel, en la ducha ya me he probado la voz para estar tranquilo. Sí. Y luego en camerino también he cantado un poquito, pero tampoco mucho, tampoco soy de cantar mucho antes. Bueno, pues aquí teníamos dos personajes de peso, tanto el director de escena, que ahora nos vas a contar un poquito cómo tú tienes que adaptarte a ese director o directora que viene, y a uno de los personajes principales, ¿no? Te vas sintiendo porque, claro, has convivido con ellos, porque realmente se convive muchos días previos a la ópera, ¿no? Prácticamente es como una segunda familia, porque pasas más tiempo con ellos que en casa, entonces llega un momento, incluso después cuando se marchan, en los primeros días estás un poco que te sientes como vacía, porque después de tanta intensidad, porque son pocos días muy concentrados, es todo muy intenso, pero son unas vivencias que marcan mucho, ¿no? Entonces han pasado muchos años y todavía me cuesta habituarme a eso, cuando se van. Ese vacío, ¿no? Claro, Sí. es mucha energía, estamos hablando de mucha energía, esos nervios, ese previo, porque claro, no todos los cantantes acometen esos nervios antes de y luego, distintas formas. Sí, y luego lo efímero, ¿no? Lo efímero del espectáculo, porque todo el trabajo que cuesta ponerlo en pie, hacer las funciones, y luego vas el día del desmontaje y en 3 horas está el escenario vacío y tú dices, ay Dios mío, pero poco a poco me he ido acostumbrando, pero todavía hay aquí veces... se murió la Gioconda y aquí no queda nada. Y aquí ya no hay nada. Exactamente. Claro, efectivamente. Sí. Laura, y por ejemplo, ¿qué pasa con...? Estás en directo, evidentemente, una ópera que ya está ensayada, ya hemos pasado el general, y hay un fallo. Por ejemplo, que falta un elemento en escena. ¿Cómo se resuelve en un directo? Bueno, pues entonces normalmente no pasa nada, pero sí es cierto que a veces pasan cosas que el público son imperceptibles para el público, pero nosotros lo sabemos. Por ejemplo, eso que me estás comentando, que falta un elemento en escenario, pues gracias a la comunicación que tenemos todos por el sistema de intercom, pues por ejemplo, no sé, falta un rosario que lleva una solista, por ejemplo. Que es un elemento muy importante en lo que es el argumento de la ópera, en este caso. Ahí pues, te estamos viendo sí, en tu pues puesto. Entonces a través del intercom, que lo llevo puesto en la imagen, pues lo comentamos, falta el rosario, en este caso el atrecista, el pobre, subió corriendo al camerino porque la solista se lo había dejado, claro. Y entonces lo bajó, otra solista lo entró y disimuladamente se lo dio. Esas son cosas muy normales que pueden pasar. Claro, y es verdad que el director de escena, antes de bajar al foso, da la mano a la jefa de escenario o el jefe de escenario. El de orquesta, sí. El de orquesta. Qué bonito, siempre. es decir, ya sí. Me voy al foso. Y luego a mí hay una cosa que me encanta, porque por ejemplo yo estoy comunicada también con el regidor de la orquesta, ¿no? Porque yo le indico cuando sale el maestro, cuando pueden afinar, todo esto, yo estoy comunicada con ellos también. Entonces, una vez han afinado, él siempre tiene una frase muy bonita que a mí me encanta, que me dice, cuando terminan de afinar, me dice, Laura, todo tuyo. O sea, como que todo cae en mis manos en ese momento. Nada menos, todo sí, tuyo. todo tuyo. Entonces claro. Yo todavía le digo, muchas gracias. ¿Sería el primer violín? ¿Es el primer violín? No. Es el chico que es el regidor de la orquesta, que digamos el que se ocupa de avisar. O sea, cuando yo le aviso que el maestro puede entrar en foso, él le da la entrada. Y una pregunta, cuando hay un coro interno,
¿Cómo hace el director? Porque mucha gente me pregunta, ¿y el director cómo sabe cuándo tiene que retomar? Sí, tenemos un sistema de cuando internos de coro, ¿te refieres? Sí. Cuando hay internos de coro, pues hay unos monitores de vídeo y está la maestra del coro ve al maestro por el monitor y ella dirige el interno. Quédense con eso, es decir, yo dije un interno, evidentemente cuando un coro o un solista canta adentro no se lo ve y dice, y el director de orquesta ¿cómo sabe? Claro, está explicando que efectivamente hay unos monitores, claro. Está lleno el escenario de monitores de vídeo y de audio, sí. Y permanentemente vemos al director por todas partes, ¿sabes? O sea que en ese sentido, por eso te hablaba antes de los avances tecnológicos que antiguamente no teníamos y que ahora son una maravilla, la verdad, porque facilitan mucho el trabajo. ¿Y si se cae? ¿Se cae en intercom? Pues si se cae, que también nos ha pasado, que nos hemos quedado incomunicados, entonces bueno, a través del control de regiduría puedo avisar también de que se ha caído el sistema y entonces pues bueno, el pobre técnico de sonido se vuelve loco intentando arreglarlo, tenemos un segundo intercom de cable por si se cae el sistema inalámbrico, hay diversas maneras de solucionarlo, lo que pasa que el ataque de nervios no nos lo quita nadie. Claro, me imagino, eso es el directo. Porque además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando pasan estas cosas, suceden en momentos importantísimo. Tiene que ser así. No pasa cuando ahora no pasa nada, no tienes que subir nada, no tienes que hacer ningún cambio de maquinaria, no suelen pasar justo en el momento que hay algo importante que hacer. Claro. Entonces, claro, eso es una descarga de adrenalina, pero normalmente lo solucionamos. Laura, ¿tú recibes la energía de ciertos cantantes, por ejemplo, que tengan pánico escénico? Yo no he tenido nunca ningún cantante con pánico escénico, la verdad. No te puedo decir eso porque mentiría, no. Bueno. Gracias a Dios, no. He tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales y grandes personas, sinceramente. Y lo que más abunda. Sí. Grandes profesionales y muy buenas personas. Tengo muchísimos amigos entre los cantantes, los directores de orquesta, directores de escena. La verdad es que luego pasa el tiempo, se van, al año que viene vuelven y es como si no hubiera pasado el tiempo. Eso es otra cosa mágica de la ópera. Ah, qué bueno. Y también habrá habido que, por ejemplo, debutan o casi debutan en el Teatro Pérez Galdós y de repente ya no tienen fecha para, como me decía Ulises luego que lo vamos a escuchar, que ya despegan y los ves en años, ¿no? Hay muchos artistas que han debutado aquí y luego han hecho una carrera meteórica. O sea que... Pues vamos a seguir con los vídeos porque esto es muy interesante. Otras declaraciones e imágenes que tenemos del teatro. Vamos a ello. Hola, muy buenas tardes. Estoy con Claudio, que es el jefe del departamento de vestuario. Y nos va a contar un poquito los secretos de cómo se prepara una ópera. Estamos ahora mismo con la Gioconda. Esto es espectacular. Cuéntanos, Claudio, ¿qué consiste la preparación? Efectivamente, estamos con la producción de Gioconda y esto es una producción que el vestuario no es propio. Nos ha venido desde Palermo, de una sastrería de teatro, Pipi se llama esta sastrería, y entonces nos ha llegado todo el vestuario de la producción. ¿Y qué pasa para adaptarlo al coro, a las diferentes...? Entonces, una vez abrimos las cajas, ya se convoca a solistas, a coro, a figuración y a ballet para las pruebas de vestuario. Es un vestuario que, al ser teatral, es muy fácil de adaptar y digamos que tenemos que poner en medida lo que nos viene de fuera a los cuerpos con los que nosotros trabajamos. Y pregunta, ¿qué pasa con, por ejemplo, que tienes a una cantante que cancela, que ya tienes más o menos la idea de la talla que tiene, y te viene una cantante con tres tallas más? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Magia? No, magia teatral sí hacemos, pero siempre tienes que tener en cuenta que el vestuario teatral viene preparado para que tú puedas aumentar o disminuir de talla, es decir, siempre hay un plan B. Es decir, la confección teatral no es la misma que la confección de calle o el pretaporte, por decirte. Claro que sí. ¿Y hay alguna, bueno, habrás tenido alguna anécdota, por ejemplo, que algún cantante, algún divo o una diva achaque que no dio esa nota que está esperando el público porque su vestuario le apretó o no le quedó cómodo? Por suerte a mí no me ha sucedido, bueno, pero tengo colegas en la profesión que sí han sufrido esta anécdota. Bueno, no es mi caso, no es mi caso. Bueno, estamos ahora mismo en el departamento de peluquería y caracterización. Amablemente me han dejado pasar y en este momento están maquillando
a componentes del coro femenino. ¿Puedo preguntar algo por aquí? ¿Sí? Claro, que sí. Cuenta un poquito cómo son los previos a, en este caso, un pregeneral, pero bueno, a una ópera. ¿Cómo es el previo en esta zona? Una vez que ya llegamos aquí a la época, al momento del pregeneral, ya llevamos una andadura de bastantes ensayos. Ahora ya se empieza caracterización, todo se compacta. Entonces ya tenemos que venir con maquillaje, peluquería, el vestuario. ¿Mucho tiempo antes tiene que venir? Se suele estar, dependiendo de la caracterización y el maquillaje que necesitemos, necesitamos estar hasta 2 horas antes. 2 horas antes, claro. Esto es todo lo que el público no ve, lo que es el previo a una actuación, claro. Evidentemente, además que ustedes después tienen que calentar porque son el coro. Tenemos que vocalizar, entonces, claro, es todo, depende del personal de caracterización, del personal que tengamos en este momento, que disponemos, y entre todo el personal que también, todo el coro, figuración y de todo que tengamos, tenemos que estar con las mismas 2 horitas antes. Porque claro, todo esto es un proceso, no se va corriendo y aquí. Claro que sí. Cada escena, cada ópera necesita un maquillaje. Exactamente. Y entonces, claro, eso es tiempo. Pues maravilloso, muchísimas gracias y ánimo y que salga todo bien. Gracias a ustedes por compartir, porque la verdad que lo que es la trastienda, eso es lo que el público no ve. La trastienda es un trabajo de muchísimas personas que no se valora. Y una preguntita, Mabel, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si estás cantando y si te está cayendo, por ejemplo, la peluca? ¿Te ha pasado? ¿Puede pasar? Ha pasado. En directo, que hablamos de directo. Por supuesto, para eso son las tablas. Entonces con un disimulo, pues te lo vas agarrando, entre los compañeros vamos saliendo y se abandona el escenario. Y ahí en un momento dado están los compañeros de caracterización que enseguida arreglan maquillaje, sastrería, peluquería. Al toro. Otra vez y venga adentro. Que siga el espectáculo. Que siga el espectáculo. Por supuesto. Nosotros también vamos a seguir. Bueno, pues estamos ahora mismo nada menos que con nuestra Gioconda, Sayoa Hernández. Mucho gusto y gracias por recibirme este ratito previo a un pregeneral. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué se vive, qué es los momentos previos a una función. Bueno, es siempre una mezcla entre muchas ganas de mostrar lo que habéis estado trabajando durante los ensayos, y luego pues también algo de nervios, que siempre está bien que haya un poco de nervio y que se transforme también luego en una gran energía para que allí en el escenario con todos los compañeros y con el maestro, con todos los elementos, la orquesta, el coro, se forma luego una gran energía que dar al público, ¿no? ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿Qué es lo que te crea un poco de ansiedad, si es posible, o nervios, antes, cuando levanta el telón? Tienes que tener respeto por lo que haces y sí que hay nervios, pero cuando hay miedo, algo no va bien, ¿no? Entonces yo creo que es importante transformar ese miedo, si es que lo hay, o trabajar ese miedo. Yo creo que es muy difícil hacer esta profesión teniendo miedo. ¿Cuánto tiempo lleva de ensayo una ópera? En mi caso, en estas circunstancias en concreto, he entrado hace 2 días, porque ha habido un problema, entonces he entrado como de sustitución, ¿no? Pero normalmente el mínimo yo creo que son unos 15 días de ensayos de escena, de ensayos musicales, más después los ensayos ya más importantes, digamos, que es cuando ya estás sobre el escenario con la orquesta, con el coro, y ya todo se empieza a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Ya como tiene color, ¿no? Ya claro. empieza todo a marchar. Bueno, creo que lo han explicado muy bien, ¿no? Sí. Maravillosamente bien. Laura, una preguntita, y digo yo, por ejemplo, para alguien que nunca fue a la ópera y dicen, no, yo a la ópera no voy porque hay que entender. ¿Qué les dirías para animarlos que por única vez prueben lo que es ver una ópera en directo? Yo les diría que no hace falta entender, es un espectáculo con una fuerza tan increíble, es un espectáculo, el espectáculo más completo que existe es la ópera, porque es teatro, es música, es canto,
creo que es de tal energía que no hace falta entender. Hay que sentarse en la butaca tranquilamente, disfrutar del espectáculo y dejar que te atrape, porque te atrapa seguro. Claro, y a la gente joven, ¿cómo acercamos? Porque está ese mito, ¿no? Que generalmente la ópera la asocian a la gente mayor, y los jóvenes dicen, es que no la entiendo, no sé qué... Bueno, no creo que sea, yo no creo que sea que no la entiendan, yo creo que hay un desconocimiento porque tampoco han ido nunca. Entonces sí hay esa idea de que la ópera está orientada a un público mayor, que sí es elitista, todo ese tipo de cosas que se han oído desde hace muchos años. Entonces tú ten en cuenta que nosotros la entrada más cara que tenemos es de 100 euros, que tú vas a cualquier espectáculo de rock, pop, y ya estás pagando ese precio, incluso precios mucho más elevados. O sea que no es que sea un espectáculo más caro que otros espectáculos que se programan, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, yo invito a los jóvenes que vengan. Además, nosotros a través de la Concejalía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Concejalía de Educación, todos los ensayos generales los estamos llenando con jóvenes. Ah, qué bueno. Todos los ensayos generales están destinados a público joven. Ahora que nos están viendo, dice, bueno, pues yo me gustaría acceder a un ensayo general. ¿Por dónde tienen que caminar para solicitar una entrada? Una parte se está haciendo a través, como te dije, de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sí. Y luego también hay institutos, conservatorios, instituciones que ya nos escriben de manera privada para también solicitar la presencia, claro, de alumnos. Claro. Incluso en el ensayo general de Gioconda hicimos como una visita, sí, a todo lo que era el backstage. Yo les expliqué un poco lo que era el escenario, cómo funcionaba la regiduría, fueron a sastrería, fueron a peluquería y maquillaje. Claudio Martín, que es nuestro responsable de vestuario, también les explicó. O sea que se está intentando... Muy bien, porque la gente no lo sabe. Y hablando... Como empezamos el programa de ACO, de la Asociación Canarios, ¿no? Asociación de Amigos Canarios de la Ópera. Para hacerse socio, cuéntanos, ¿hay algún tipo de cuota? Sí, para hacerse socio puedes hacer dos cosas, o a través de correo electrónico o yendo a las oficinas de la ópera. Entonces no hay que pagar nada para abonarse así de primera, simplemente son 12 mensualidades, dependiendo de la localidad que solicites, lógicamente, y a partir de julio, o sea, es una cuota mensual durante 12 meses. Ajá. Y nada más. ¿Y los jóvenes tienen algún tipo de descuento, algún tipo de diferente cuota? Los jóvenes tienen descuento para las funciones. Ajá. Presentando el carnet de estudiante, tienen entradas de entre 5 y 10 euros. Bueno, entre 5 y 10 euros para ver un espectáculo de 3 horas. Sí, sí, sí. Es increíble. Pues lamentablemente, Laura, se nos está agotando el tiempo. Bueno. Yo creo que podríamos seguir hablando. Bueno, es muy interesante este mundo porque, como bien dices, es la realización de ballet, coro, solistas, actores, actrices, es decir, todo un conjunto, orquesta, por supuesto. Sí, sí. Pregunta, anécdota. Una anécdota que nos puedas contar que te ha pasado en una ópera que tú recuerdes, que digas, bueno, lo resolví, pero... La verdad es que anécdota así grave no me ha pasado nunca ninguna, gracias pues a Dios. Eso es una buena jefa de producción y de escenario, Laura. Encantada de haberte tenido conmigo. Encantada y espero volver a verte con pronto. Ustedes. Mucha suerte con el resto de la temporada. Muchas gracias. A ti, mi niña. Nada, pues ya nos vemos el próximo programa y espero que se lo hayan pasado de ópera, como tiene que ser. Muchas gracias.